Hola gente, ¿cómo están? Yo soy el licenciado Eduardo Parra. Quería compartir con ustedes, básicamente para los que recién están arrancando sus prácticas en el hospital o en una clínica, eh, para ver cómo desenvolverse con pacientes que están complejizados o complejos dentro de una sala de terapia intensiva, la cual puede ser neurológica o, digamos, con monitoreos cardíacos también, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar directamente a la compartir pantalla y vamos a ver entonces algunos consejos o tips, o sea que eso está bueno por ahí al arrancar, al empezar. Tener en cuenta qué se puede tocar a veces y qué no. ¿Sí? Algunas cosas pasan, digamos, por ahí, ¿no? Que uno por ahí tiene miedo también de movilizar a un paciente y bueno, ahí no solamente actuamos nosotros, sino también otros actores dentro, digamos, del equipo de salud, ¿sí? Como enfermeros, médicos de área cerrada, sí, bueno, toda la gente que trabaja, sí, kinesiólogos, ¿sí? Los camilleros, las mucamas, o sea, hay bastante movimiento. Pero bueno, vamos a ver nuestro rol ahí, qué es lo que podemos tocar y qué no, y por lo menos diferenciar algunas cosas, ¿sí? Para trabajar un poquito con mejor, para desenvolvernos mejor, básicamente, ¿sí? Entonces, esta charla se llama Bioimágenes en pacientes complejos, y bueno, tiene como un subtítulo, ¿no? El de rayos, la plaquita y el botón, ¿tá? Esto tiene algunas connotaciones porque siempre se habla del tema de, ahí viene el de rayos, o sea, es como que nosotros no tenemos nombre, ¿sí? O la de rayos, o el chico de rayos, o sea, nunca somos el licenciado, el técnico, ¿sí? No, básicamente es el que viene a hacer la placa, ¿m? Porque hay algunas ideas, cosas, eh, digamos, muy internalizadas en el inconsciente colectivo de nuestros compañeros de trabajo, con que, bueno, con que una plaquita se hace fácil, es ponerle en la espalda nomás al paciente, ¿sí? Un chasis, un receptor de imagen, apuntarle y darle, ¿m? Con un botón. Esto está bastante alejado de la realidad. Esto, hay varias cosas que nosotros tenemos que aprender y ver, y la gente eso no lo ve, o sea, el que está por fuera no lo ve, qué es lo que nosotros tenemos que calcular, las distancias, angulaciones, la técnica apropiada, el momento de la respiración, etcétera. Bien, vamos a ver entonces que cuando vamos a una terapia intensiva donde hay mucho trabajo, es como ir a Camboya, ¿sí? Vemos entonces gente, por ahí está con su trabajo, hay enfermeros que tienen por ahí a cargo dos, tres pacientes, lo que fuera, entonces están por ahí corriendo por un lado para el otro, por ahí viene un paciente desde de otro lado, qué sé yo, de quirófano, o algún ingreso desde otro nosocomio, etcétera. Entonces hay movimiento, ¿sí? Y nosotros llegamos con nuestro aparato, nuestro equipo, que puede ser un equipo grande, un equipo chico, pero que bueno, realmente a veces es como que en algunas ocasiones uno molesta, digamos, ¿sí? Entonces vamos a tratar nosotros tratar de pasar por ahí lo más desapercibidos posibles en algunos casos, y otros casos necesitamos sí que nos den bolilla, porque necesitamos que nos den una mano con el paciente. Entonces, cuando recién arrancamos, que recién empezamos a aprender nuestras proyecciones, nuestras imágenes, digamos, como digamos, nuestras primeras radiografías, nosotros vamos a ir con el equipo y podemos tener esta sensación. Vamos con el equipo de como que somos súper. Entonces tenemos nosotros el poder de disparar y todo, ¿no? De hacer la radiografía. Algunos por ahí se creen que, bueno, que esto es una cosa, bueno, nosotros gracias a nuestra imagen, el paciente por ahí se puede salvar, el médico puede, bueno, todo, sí, en parte sí y en parte no es cierto, pero bueno, por ahí nosotros podemos tener una visión nuestra desde este punto de vista, ¿no? Súper, ¿no? Espectacular. Ahora, ¿cuál es la visión del otro? Puede ser esta, ¿verdad? O sea, el monito de va y apunta, por eso hablábamos de la plaquita, ¿sí? Y el botón. Entonces, no somos ni una cosa ni la otra. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que todos somos profesionales de la salud, tenemos que trabajar mancomunadamente por la salud de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, hay que respetar el trabajo de todos, ¿sí? Eso es muy importante. Pero primero tenemos que ir respetándonos nosotros mismos, saber qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Y lógicamente saber cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras debilidades, ¿sí? Es como la matriz FODA, ¿sí? Fortalezas, debilidades, ¿sí? Las cosas que nosotros podemos mejorar. ¿Sí? Ahora bien, cuando llegamos a una terapia intensiva con un paciente de estas condiciones, pues,
nos queremos agarrar la cabeza. Entonces, sabemos, sí, que la sistemática para tomar la imagen, ¿sí? En tórax, por ejemplo, que es muy importante, digamos, porque ver la forma más segura de movilizar al paciente. Entonces, lo más importante es que el enfermero a cargo digamos, que nos dé una mano. En algunas ocasiones podemos ir dos técnicos, licenciados de imágenes, lo cual ayuda bastante. De todas formas, siempre el enfermero que va a estar a cargo va a mirar cómo viene este, la movilización del paciente, va a revisar que esté en condiciones el paciente una vez que nosotros nos vamos. ¿No? O sea que lo ideal es, primero, para no ponerse, digamos, en contra del enfermero, tenemos que, sí, saber que nosotros le vamos a dar una mano, que él nos va a ayudar a nosotros. Esto a veces lleva tiempo. Ponerse en contra a todo un equipo, en algunas ocasiones uno va de guardia y es el único técnico contra un montón de enfermeros que están en un montón de, de terapias, de pisos, de internación, etcétera. Entonces no vale la pena. Entonces lo ideal es la colaboración. Entonces, lograr, ¿sí? Que la gente también quiera colaborar con uno. De esa forma, uno logra empatía también, ¿sí? Y, y nos va a ayudar a nosotros en nuestro trabajo. Porque a unos dicen, bueno, el técnico viene, está 20 segundos con el paciente, 30 segundos y se va. ¿Está? Bueno, pero nosotros esto hay que multiplicarlo por cada paciente, por cada radiografía que se pide, en cada piso de internación, en cada unidad, ¿sí? De cuidados intensivos, en el quirófano, en la guardia, o sea que se van sumando. ¿Sí? Nosotros pasamos una pandemia, la parte más álgida, digamos, de la pandemia, y tampoco te querían dar a veces un N95 porque si total estabas 20, 30 segundos. Y la cosa no era así, o sea, que el trabajo es, ¿sí? Repetitivo. ¿Mm? Bien, más allá de todo esto, fíjense la cantidad de tubuladuras, de bombas, ¿sí? El paciente está intubado, monitorizado, ¿sí? Tiene algunos monitores multiparamétricos también para ver cómo va evolucionando y tener, digamos, ciertos parámetros, ¿sí? Con los cuales después el médico se va a manejar. Hay dispositivos invasivos y no invasivos de monitorización en pacientes de una unidad de cuidados intensivos. Entonces vamos a verlos. Fíjense que acá en este esquema tenemos un paciente que está bastante complejo, una cama, ¿sí? Esa por ahí tiene movilidad, ¿sí? Para extenderla, para angular la cabecera, para dejarla en tren de Lemburg, en varias posiciones, ¿no? Después vamos a tener diferentes monitores, ¿sí? Y vamos a ver qué es para qué sirve cada cosa. Si nos fijamos entonces un poquito más en entretenimiento, vamos a ver, lo primero que nos va a llamar la atención es el respirador, ¿sí? Respirador artificial. Entonces el paciente que está en ARM, está en asistencia respiratoria mecánica, entonces tiene una serie de tubuladuras y, ¿sí? Se van mediante un tubo endotraqueal, ¿sí? Se va una determinada frecuencia respiratoria, determinado volumen, etcétera. Eso lo maneja, ¿sí? Generalmente el médico terapista, el enfermero y el kinesiólogo, ¿sí? Generalmente trabajan con eso. Nuestra función principal es, primero, no interferir, no sacarle, digamos, todas las tubuladuras, las mangueras, los corrugados que están desde el tubo, ¿sí? Endotraqueal hacia justamente lo que es el aparato en sí. Hay una serie de brazos articulados, estamos acá, yo le voy a poner un poquito un puntero. Ahí va. Tenemos un brazo articulado, ¿sí? Que generalmente se acomoda, ¿sí? Que no tironee mucho. Nosotros, si vamos a levantar al paciente, la idea es que esté flojo esto, que no esté tironeando, ¿sí? Entonces, a veces esto tiene como un ganchito sobre el corrugado, y bueno, tratar de por ahí desengancharlo para que no tironee cuando se levanta el paciente, al levantarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, entonces tenemos ese aparato así, que puede tener un pie, ¿sí? Fíjense que acá tiene unas patitas, ¿sí? Con ruedas para movilizarlo, y lo que le decía, el aparato en sí, con, digamos, los parámetros que ellos van revisando, ¿sí? Con la frecuencia respiratoria, etcétera, los volúmenes, y, bueno, este corrugado con algunos filtros, y después esto se conecta directamente hacia el tubo endotraqueal que tiene el paciente. El paciente se lo intuba, ¿sí? Con diferentes tubos, y a veces la posición de esos tubos hay que verificarlos con radiografía.
¿Mm? Entonces, por eso nos llama a nosotros, hay que verificar el tubo. Entonces, el paciente ingresa en ARM, algún control de radiografía se le va a hacer. ¿Tá? Después tenemos monitor multiparamétrico, como decíamos, por ejemplo, ese monitor que tenemos ahí arriba. Generalmente eso nos va dando, tiene esas alarmas que son por ahí visuales, digo, alarmas sonoras también. eh, Tiene la señal, digamos, del electrocardiograma, ¿sí? Electro. Lo que vamos a ver también es la señal o la imagen, digamos, de la saturación de oxígeno, lo que es la visualización de señal de respiración también, ¿sí? O sea, lo que sería la frecuencia respiratoria. Pero vamos a tener saturación de oxígeno, ¿sí? Y lo que es, digamos, la señal, digamos, de lo que sería también la tensión arterial, eso está conectado a un manguito, ¿sí? Esto se puede transportar, también eso generalmente lo vamos a ver en alguna repisa arriba del paciente, pero eso en los casos de que haya que hacer algún estudio hay que llevarlo. Y después, bueno, lo que es, digamos, la tensión arterial, la máxima y la mínima, vamos a poder verlo ahí. O sea, lo que serían las presiones también se puede chequear por ese lado, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Que esto, si nosotros movilizamos algunos cables, seguramente algún sonido va a emitir este monitor, y si no también el respirador. Eso también, las presiones se modifican en el paciente cuando uno lo levanta. Eh, Aquí lo que vamos a ver es algunos electrodos, ¿sí? Que están conectados al paciente, eso no los podemos despegar. Los cables sí, por ahí al tomar la radiografía podemos despejarlos del área de la radiografía porque a veces hay algunas, como vamos a ver más adelante, vías centrales, unas líneas, digamos, que necesitamos verlas en la radiografía, y estos cables, estos electrodos donde se toma la señal eléctrica del ECG, del electrocardiograma, por ahí nos molestan en la radiografía porque van a quedar superpuestas. Entonces lo ideal sería poder correrlo. En algunos casos, cuando hay demasiado enredo, digamos, pues tenemos que preguntar al enfermero o al médico, ¿sí? Si se pueden retirar por lo menos para la radiografía 2 segundos, ¿sí? En algunos casos le van a dar curso, en otros casos lo dejan igual, ¿sí? Pero lo ideal es poder separarlo. También en los casos un paciente neurológico o cirugía también, podemos tener algún drenaje ventricular, o sea, el ventrículo cerebral, que son drenajes externos y monitores de lo que son los niveles de oxígeno y de flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Eso lo vamos a poder ver, ¿sí? Fíjense que acá tenemos esos dos monitores, ¿sí? Que básicamente son para ver el nivel de oxigenación cerebral, ¿sí? Hay algunos que son invasivos y otros no invasivos, como decía, ¿sí? Acá, por ejemplo, el drenaje externo, ese es invasivo porque es un catéter que está dentro del ventrículo y está drenando líquido, ¿sí? En los casos puede ser ese líquido, puede ser sanguinolento, etcétera. Depende del paciente, depende de lo que tenga el paciente. Lo ideal es no llevárselo puesto, ¿tá? O sea, todos esos monitores tienen una función y lo ideal es no llevárselos puestos, ¿sí? En sentido figurado, digamos, no golpearlo, que no se caigan, que no lo enganchemos con nosotros con el chasis, que los cables sean indemnes, ¿sí? O sea, que no los saquemos, no los retiremos del lugar. Cualquier movimiento que haya siempre va a ser el culpable, va a ser el técnico de rayos, ¿sí? En un monitoreo de PIC, por ejemplo, de la presión intracerebral, podemos tener catéteres que son intraventriculares, como le decía, donde tiene por ahí un drenaje externo. Ahí generalmente tenemos una cámara donde se va drenando el líquido, ¿sí? Y por ahí una llave de 3 vías tiene, ¿sí? Eso a veces para hacer algunos estudios, como por ejemplo una tomografía, hay que cerrarlos, ¿sí? Lógicamente hay que cerrar y bueno, hay que tener mucho cuidado, digamos, ¿sí? En el manejo para manipular la cabeza del paciente. Nosotros, en lo que es en la unidad de cuidados intensivos, también al levantarlo, ¿sí? También va a haber movimiento, le decía, esas presiones se movilizan, el paciente por la LVA, tos por el tubo, ¿sí? Se obstruye, por ahí hay obstrucciones, y bueno, lo ideal es cuando vayan a movilizar al paciente desde la unidad de cuidado intensivo a, por ejemplo, el área de tomografía,
hacer una aspiración, ¿sí? Aspirar algunas secreciones que son las que obstruyen al paciente y que, bueno, le da tos, se mueve el paciente, aumenta las presiones. ¿Sí? Después hay catéteres también para medición de la presión intracraneal, que es el intraparenquimatoso. Va directamente dentro del parénquima cerebral. ¿Sí? Entonces, ahí se va midiendo, ¿sí? Mediante fibra óptica, ¿sí? Se va haciendo una medición. Hay determinados parámetros donde, bueno, la presión intracerebral, llevado a ciertos límites, digamos, puede haber algún daño, ¿sí? De tipo irreversible. Entonces, estos catéteres podemos tener en la cabeza del paciente, que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Del movilizarlo. Esos catéteres, entonces, pueden ser para medir la presión, algunos derivan, o sea, algunos derivan líquido y otros no, otros están dentro del parénquima. Acá generalmente algunos tienen, digamos, esto fíjense que tenemos una ventriculostomía, o sea, se accede al ventrículo lateral y se va drenando líquido por allí, ¿sí? En unos casos. En otros casos, otros tienen también otras sondas también para hacer mediciones, sondas para oxígeno en el tejido cerebral, esto por ejemplo va directamente al parénquima, y hay otros monitores más cortitos, o sea, van apenas, ¿sí? Fíjense que el monitor intraparenquimatoso es fibra óptica, ¿sí? Para medir la presión intracraneal, pero lo mide sobre este borde, digamos, ¿sí? Entonces hay unos que tienen un perno intraparenquimal, ¿sí? Un tornillo subdural, hay drenaje ventricular externo y también, bueno, el oxígeno en el tejido cerebral se puede medir, también mide flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y después hay también medición para lo que es oxígeno en la vena yugular, ¿sí? O sea, para lo que sale del cerebro, básicamente. Pero bueno, todas estas cosas son, digamos, desde afuera son cables, son pernos, ¿sí? Son cosas que nosotros tenemos que tratar de no retirarlos, ¿sí? De no sacarlos del lugar. Entonces tenemos el drenaje ventricular externo, como decíamos, ¿sí? Fíjense que se hace una trepanación en la cabeza y ese catéter va, como les mostraba en el esquema, hacia el ventrículo. Después eso se puede ir, cuando hay un exceso de líquido, se va drenando hacia la bolsa colectora. En este caso tenemos un paciente que tiene una cirugía, fíjense que acá están las grampas, ¿sí? Y bueno, la colocación voy a correr un poquito de ahí, fíjense que acá es lo que se ve, ¿sí? La entrada del catéter. Después tiene esto que está acá, es un Somanetics, esto es un BIS, ahora lo vamos a ver, que también es no invasivo, ¿sí? Que también podemos tenerlo en la cabeza. Eso queda pegado, básicamente molesta cuando se hace una tomografía, ¿sí? Para medir esos niveles de oxígeno y de flujo sanguíneo, como decíamos, tenemos otros, por ejemplo, el ICOX, que es otro catéter, ¿sí? Que sirve para hacer esas mediciones, sirve para ver el oxígeno, para ver también el flujo sanguíneo. O sea que podemos ver esas dos, más que nada en una terapia neurológica podemos ver esos dos monitores, ¿sí? Pero que también precisan por ahí un poco de invasión sobre el paciente. En el monitoreo no invasivo tenemos el índice biespectral, por ejemplo, ¿sí? Que transforma la actividad eléctrica en un índice que va de 0 a 100, o sea, para informar el nivel de conciencia o de sedación del paciente. Se lo tiene acá. ¿Ah? Eso, cuando el paciente va, les decía, en una tomografía hay que retirarlo porque da artefacto, ¿sí? Ahora bien, también tenemos bombas de infusión intravenosa, por ejemplo, están las bombitas, ¿sí? Que generalmente va a una bolsa, ¿sí? Una bolsa con fisiológico, con lo que tenga con lo que se mezcle también con un fármaco, va hacia la bomba y ahí es donde los enfermeros pueden dosificar, ¿sí? Por gotas, ¿sí? En tanto volumen en determinado tiempo. Entonces, ahí es donde, digamos, tenemos un ingreso de ese fluido y después se dosifica y mediante una tubuladura llega hacia la vía intravenosa del paciente, ¿sí? Hacia la venopuntura. Generalmente estas bombas son, ¿sí? Donde por encima de esta bomba vamos a tener el sachet, ¿sí? Del fisiológico, bueno, la bomba, digamos, el fluido que haya que pasar al paciente, puede ser glucosado, ¿sí? O con más fisiológico, y se mezcla, digamos, pasa
primero por la bomba y acá es donde se dosifica, después sale hacia el paciente. Puede haber varios tipos de bomba, hay otras que vienen como una especie de jeringa, ¿sí? Es una bomba también, ¿sí? Básicamente se va dosificando, ¿sí? El determinado flujo y determinado volumen en un tiempo estipulado, ¿sí? Acá podemos ver o sea, como una batería de bombas, ¿sí? Que el enfermero tiene a veces que habilitar para pasarle al paciente, ¿sí? Vamos a ver que ahí hay un monitor multiparamétrico. ¿Sí? Estos pacientes pueden tener, en vez de tener lo que sería el tubo endotraqueal u orotraqueal, a veces puede tener una traqueostomía, ¿sí? Después de varios días, o sea, cuando ya pasan más de una semana, 10 días, 15, no sé, el paciente ya hay un límite de tiempo en el cual en vez de tener un tubo por la boca, van a tener que hacer una tráquea, ¿sí? Cuando ya son, digamos, se extienden el tiempo. Después tenemos bombas de alimentación, el mismo paciente tiene que alimentarse, entonces tenemos otro tipo de bombas, ¿sí? Donde también este, a veces se hacen controles radiológicos, ¿sí? Para ver dónde está ese catéter, ¿sí? Esa sonda. La sonda puede ser nasogástrica, o sea, de la nariz hacia el estómago, puede ser sonda orogástrica, de la boca hacia el estómago. Después tenemos sonda de gastrostomía, o sea, que hacer un agujero en la pared, digamos, ¿sí? Una perforación en la pared abdominal para llegar, para hacer para pasar alimentación directamente hacia el estómago. ¿Sí? Hay sondas que son de yeyunostomía, o sea, van hacia el yeyuno. ¿Sí? Sonda nasoyeyunal, o sea, va desde la nariz hasta el yeyuno, y sonda nasoduodenal, o sea, que habría que ir desde la nariz hasta el yeyuno. Generalmente hay que pasar, digamos, el duodeno, llegar al yeyuno, o sea que hay que controlarlo, porque si no, a veces esa intubación, o sea, esa colocación de sonda, en vez de ir a lo que es el tracto digestivo, pasa hacia la vía aérea. ¿Sí? Lo cual implica un grave riesgo, digamos, para el paciente, ¿sí? De pasar de una alimentación hacia los pulmones. ¿Sí? Entonces, también tiene el mismo principio, digamos, que las otras bombas, o sea, es una bomba que también dosifica determinada cantidad. En este caso, la alimentación, digamos, ¿sí? O sea, que eso está como predigerido, como para que el paciente se pueda alimentar por allí, ¿sí? Acuérdense que la absorción se lleva más en el intestino delgado, ¿sí? Entonces, a veces la alimentación va directamente allí. También lo que podemos tener en un paciente es monitores en el electrocefalograma, por ejemplo, ¿sí? También hay en algunos casos, a ver si lo puedo agrandar acá un poquito, ¿sí? En el caso de los pacientes por ahí que pueden estar ya al borde, digamos, de la muerte, pueden tener, ¿sí? Las conexiones, digamos, para determinar la actividad eléctrica cerebral, ¿sí? O sea que más allá de todo de la oxigenación, del flujo sanguíneo, etcétera, también hay estudios por imágenes con los cuales se puede determinar, pero el electroencefalograma también digamos, también es un dispositivo que podemos llegar a nosotros mover en el caso de que tengamos que colocar el receptor de imagen detrás de la espalda del paciente. Entonces, ahí va a haber sí o sí alguna modificación en el trazado, ¿sí? Pero bueno, se debe básicamente a ese movimiento. Prácticamente es muy difícil de poder, eh, digamos, evitar. Pero bueno, hay algunas técnicas como para poder pasar, ¿sí? El chasis más cómodo posible en un paciente. El problema nuestro es cuando el porte del paciente es grande y el porte del técnico es chico, o el enfermero. Entonces ahí es complicado porque se necesita hacer mucha fuerza y bueno, y a veces ¿sí? no se logra la posición ideal del receptor de imagen. Bueno, acá básicamente lo que se ve ¿sí? Es algún monitor, ¿sí? Conectado, ¿sí? A otra unidad donde se colocan todos los electrodos, o sea, se colocan los electrodos en la cabeza. Esto lo hace un técnico en electrofisiología, neurofisiología, ¿sí? Y bueno, y ahí va tomando los trazados del electroencefalograma en este caso, ¿sí? O sea que tenemos por un lado electrocardiograma y electroencefalograma. ¿Sí? Después vamos a ver que, por ejemplo, el paciente tiene conectado también alguna bolsa colectora,
uretral, ¿sí? O sea, que va desde la vejiga hacia el exterior para colectar la orina. Esto es muy importante para los enfermeros, porque ahí van viendo un balance, ¿sí? Entre los líquidos que ingresan y los líquidos que egresan del paciente. Entonces esas bolsas, trata de no llevarla puesta, como decimos nosotros, acá en Argentina, o sea, no golpearlas, o sea, tratar de evitarlas. ¿Para qué? Para que ese líquido se mantenga ahí y lo puedan medir después, ¿sí? Esto va, se colecta y se hace una medición, ¿sí? Ahí se verá si el médico coloca más medicación para favorecer, ¿sí? Que el paciente tenga, digamos, un balance, digamos, apropiado, ¿sí? O sea, la diuresis puede aumentar, ¿sí? Con determinada medicación, y bueno, ahí es muy importante entonces que nosotros no llevarnos puesto al paciente. En estos casos, ni la sonda, ¿sí? Ni la bolsa, ¿sí? Así que generalmente la colocación de esa sonda va con un balón, ¿sí? Que impide que vuelva para atrás, ¿sí? O sea, una vez colocada en la vejiga, se infla ese balón y evita que vaya hacia atrás. Igual a veces hay pacientes que, o sea, por ahí hay que ver su grado de conciencia o en algunos casos, por dolor, por reflejo, puede tomar la sonda y tirarla, ¿sí? Sea hombre, sea mujer, puede hacer, ¿sí? Que se puede lastimar. Entonces, a veces los pacientes tienen que estar con alguna ligadura en los brazos, etcétera, para evitar que se lastime, sacarse la sonda. Hay un montón de solicitudes, de radiografías, por ejemplo, para ver las sondas nasogástricas, no solamente para el control cuando se coloca la sonda, sino porque a veces el paciente se la saca, se la retira solo, ¿sí? También lo que vamos a ver como otro dispositivo, ¿sí? Es que ocupa lugar también, es también la compresión neumática, ¿sí? O sea, para los miembros inferiores, ¿sí? Van a ver esto, digamos, en los pacientes para mejorar el retorno venoso, se le coloca entonces estas, digamos, compresiones que se hacen, son como gotitas en algunos casos, a veces lo van a ver con algunas medias también, pero esto se prende y se apaga alternadamente, digamos, como para que favorecer el retorno venoso, ¿sí? Que esto vaya al corazón. Entonces, esto a veces también, bueno, hay que tratar de que no se caiga, ¿sí? Por otro lado, también vamos a ver que el paciente decía que puede estar atado. ¿Qué sucede cuando está atado? ¿Lo desatamos o no lo desatamos? ¿Qué es lo que hacemos con este paciente? ¿Sí? Bueno, ahí hay que preguntar siempre, siempre. A veces puede estar atado y dormido, a veces puede estar atado, está haciendo esfuerzo, estoy tratando de hacerle la radiografía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí en esos casos? Siempre tener ustedes el visto bueno o del médico o el enfermero que está a cargo para decir, bueno, vamos a desatarlo, pero después hay que volver a atarlo, ¿tá? No le dejen nunca desatado el enfermero al paciente. No se lo dejen desacomodado. Acomoden todo lo que tengan que acomodar, dejarlo en condiciones. ¿Mm? Bueno, primero que van a decir, bueno, el técnico estuvo, ¿eh? Bueno, entonces, y aparte porque es, digamos, de buena práctica, ¿sí? Nosotros dejar al paciente tal cual estaba, ¿no? No hay que dejarlo peor, ¿tá? Después vamos a tener atrás, generalmente en la pared, vamos a tener diferentes, digamos, códigos de colores para determinados fluidos, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, van a ver que hay un flow meter, ¿sí? O sea, un medidor de flujo, con un robinete que se llama, que básicamente es una llave que abre y cierra para abrir y cerrar, digamos, el flujo de oxígeno, ¿sí? El flujo de oxígeno, fíjense que el flow meter tiene ahí digamos, un área donde se puede, con una bolita, digamos, que va subiendo o bajando de acuerdo a la apertura y cierre del robinete, ¿sí? A ver cuántos litros de oxígeno se pasa, o sea, cuál es el flujo de oxígeno, ¿sí? Eso se mide en litros, generalmente, ¿sí? Entonces, de allí, por eso es de la medición de flujo, ¿no? De allí se puede conectar una sonda, generalmente llamada BT63, que son las que van conectadas hacia una máscara
que el paciente puede tener, o directamente de allí, de ese oxígeno, también hacia alguna una bolsa, ¿sí? Con una máscara, y si no, también a veces va también a un tráqueo, ¿tá? O al respirador mismo. En algunos casos también usa también el aire comprimido. El aire comprimido tiene un código de color amarillo, ¿sí? Y bueno, por ahí no se utiliza tanto, pero sí lo que más vemos nosotros es, por ejemplo, también en la aspiración. La aspiración es de color rojo, ¿no? Ya está en convenio, digamos, ¿sí? El tema de los colores. Puede ir a un canister que se llama, o sea, esto aspira, hay aspiración, en este caso es aspiración central, ¿sí? O sea, todo lo que sea moco, sangre, todo, digamos, todo lo que haya para aspirar, por ahí mezclado con fisio a veces, bueno, eso va a un receptal, ¿sí? Como por ejemplo este rojo, pero hay que sacarlo y lavarlo, ¿sí? En otros casos, también por ejemplo en el área de cirugía, hay de estos, pero mucho más grandes, que pueden estar en un carrito en el piso y son los canisters. Eso tiene una bolsa, esa bolsa, una vez lleno, se colecta, se descarta, en lugar, puede ser una bolsa roja, etcétera. O sea, hay protocolos para eso. Después es un cilindro, a ese cilindro se le coloca una bolsa nueva, y bueno, se sigue aspirando, ¿tá? Pero bueno, en estos casos, acá lo que les quiero mostrar es que también en la sala, dentro de una unidad coronaria, unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Lo que vamos a tener, ¿sí? Es una serie también detrás del paciente, estos fluidos y varios tomacorrientes, ¿sí? Y con eh, diferentes, digamos, amperajes, digamos, de soporte, con 3 patas planas, por ejemplo, o con las patas, por ejemplo, para 10, 20 miliamperes, 20 amperes, perdón. Y bueno, nosotros antes, si tenemos un equipo que no es con batería, vamos a tener que enchufar. Entonces, siempre es de buena práctica preguntar a quienes que nos dé bolilla en ese momento, a quien nos dé, digamos, atención, dónde enchufar el equipo, de dónde tomar la corriente que vamos a utilizar durante las adquisiciones de imagen. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si uno va y lo pone en cualquier, ¿sí? Toma corriente, puede haber ¿sí? Alguna baja de tensión, inclusive el suministro puede cortarse y nos van a querer matar. Para que no nos pase eso, entonces primero hay que preguntar, con una práctica esa, ¿sí? ¿Dónde enchufamos esto? Algunos están directamente ya, o con otro color inclusive, ¿sí? Ya identificados en cuáles podemos poner nuestro equipo, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es la plaquita de tórax en lecho. Ya más o menos tenemos un pantallazo de las cosas que puede llegar a ver. Hay más cosas, pero bueno, esto lo podría ser digamos, lo más básico. Realmente el paciente, los enfermeros, cuando bañan al paciente, colocan las sábanas, a veces las sacan por detrás, en algunas tienen elástico, pero generalmente usan una salea, que es una sábana más cortita, ¿sí? Que lo que sirve es básicamente para poder movilizarlo al paciente. O sea, uno tiene una sábana abajo y después la salida que sirve para movilizarlo hacia arriba, o sea, hacia el espaldar, digamos, de la cama o hacia los pies, ¿ah? O hacia los laterales, o sirve también para lateralizar al paciente, ¿sí? En bloque. O sea, en bloque quiere decir que va con hombro y caderas al mismo tiempo. O sea, no es que le queda la cadera para un lado y el hombro para el otro, no. Realmente en bloque. Y máxime cuando es por ahí una cirugía de columna, por ejemplo, ¿no? Que puede ir a dónde? A la terapia, para los primeros controles. Entonces, esta salida es más conveniente acá a la izquierda. Fíjense que dice salida alta y salida baja. Si ustedes tienen un paciente, ¿sí? Que es bastante, digamos, de un porte grande, bueno, nos conviene que la salida sea alta, esté por encima de los hombros o a la altura de los hombros. ¿Mm? ¿Por qué? Pues entonces es más fácil movilizarlo. Si somos dos, uno toma de cada extremo y levantamos al paciente, uno que le sostenga la cabeza y uno, sí, un borde, ¿no? De la salida. Entonces es más fácil para levantarlo. Ahora, el problema es cuando la salida está baja, está por la cintura, por ejemplo. Porque cuando ustedes tiren hacia arriba, ¿sí? Se va a levantar la panza y nos va a quedar los hombros abajo, la cabeza. Entonces es más difícil colocar el chasis.
Hay otros que son más drásticos, toman al paciente desde la nuca, lo levantan para arriba, lo levantan, ¿sí? Que a veces esa solución, o sea, como esa solución puede implicar riesgo en poder sacar alguna vía central, ¿sí? Algún catéter. La extubación es peligrosa, o sea, podría haber peligro de extubación. Entonces, lo ideal es tratar de tomar al paciente como si fuera una especie de bloque, a ser posible. En algunas ocasiones el paciente puede estar, ustedes me van a decir, bueno, Eduardo, pero hay pacientes que están en posición fetal, hay otros que son demasiado gordos y están lateralizados. Bueno, nosotros tenemos que buscar que la pelvis del paciente quede alineada a lo que son los hombros, de ser posible, lo ideal, para que para el corazón no salga rotado. O sea, que tenemos que cuidar eso, que los hombros estén alineados, ¿sí? O sea, bien, digamos, en horizontal el paciente. Y por otro lado, también cuando vamos a hacer el disparo, que el tubo de rayos tampoco quede mirando hacia un costado. O sea que es de buena práctica centralizar, focalizar para la radiografía en anteroposterior, por ejemplo, para el tórax, darle una buena distancia, pero a su vez que no esté, ¿sí? el rayo central o el colimador apuntando o hacia la derecha o hacia la izquierda del paciente. ¿Sí? Generalmente nos puede pasar que sea más como descentrada de vértice, o sea, más tirando con angulación cefálica o con angulación demasiado podálica, o sea, los pies. Pero tratar de evitar la lateralización del rayo. O sea, eso está bueno ir hacia la punta de la cama y revisar y ver el centro, ¿sí? Para que no nos quede hacia un costado. Primero que se deforma la imagen y segundo que también si está muy al borde del receptor de imagen, se va a desproyectar toda la sombra y nos va a cortar por ahí algún seno costodiafragmático. Entonces, lo ideal, la salida alta. Si está la salida baja, ahí sonamos porque hay que mover al paciente, o sea, tomarlo al paciente. Eso siempre con guantes. Siempre lavado de manos antes de ingresar y lavado de manos al salir de la terapia intensiva. ¿Sí? Siempre. Lavado de manos, ¿sí? Y después nos colocamos los guantes, movemos lo que tenemos que mover y después lavamos las manos. Inclusive hasta dos pares de guantes también es bueno, ¿sí? Colocarse, porque uno mueve el tubo, ¿sí? Se saca el primer par de guantes y después, bueno, se moviliza el paciente y después se saca el otro par de guantes, ¿sí? Por ahí gastamos un poco más de material, pero también evitamos por ahí alguna infección. Pero siempre lavado de manos, ¿sí? Fíjense que tenemos la salea, entonces los puntos que vamos a tener nosotros para el punto de elevación son estos, ¿sí? Desde la cabeza, de atrás, de la nuca, hacia arriba, y las aleas. Si las aleas están muy bajas, y bueno, va a tener que, por ahí, uno va a tener que sostener la cabeza más un costado del paciente y el otro hombro, y movilizar el receptor de imagen hacia abajo del paciente, o sea, atrás de la espalda. Fíjense acá, por ejemplo, este paciente está semisentado, sería unos 45 grados, ¿sí? De elevación del tronco, y se le coloca, ¿sí? El receptor. Acá la movilización entre dos personas, ¿sí? Un paciente un poco más, más rellenito, más gordito, pero hay que cuidar, ¿sí? Básicamente el tubo endotraqueal, la traqueostomía que no se salga, y los catéteres, ya sean yugular o subclavio, y los catéteres de presión intracraneal, si llega a haber alguno en la cabeza. A eso hay que sumarle también a veces pacientes que vienen desde la zona de hemodinamia, que vienen con un introductor colocado por ahí en la femoral, la arteria femoral, y bueno, también hay que ver de no levantarlos demasiado. O, por ejemplo, los que son la circulación extracorpórea, por ejemplo, los ECMO. Ese paciente por ahí tiene ¿sí? Unas tubuladuras bastante considerables, ¿sí? Que van conectados hacia, digamos, el torrente sanguíneo y, bueno, tratar de evitar ese movimiento demasiado brusco, siempre suave, ¿sí? Puede ser rápido, pero suave. ¿Sí? Si a nosotros nos ven trabajar rápido y en forma, digamos, brusca con el paciente y enseguida nos van a marcar. Lo importante es, ¿sí? Que si se puede trabajar rápido cuando uno tiene una terapia intensiva, pero con el paciente tratar de ser lo más, ¿sí? Suave posible. Suave no quiere decir que sea lento ni que sea, sino que sí que sea cuidadoso. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense la posición de la salea y la posición del receptor. El detector de imagen, ¿sí? ¿Sí? Bien por encima o sea, por encima de los hombros, ¿tá? Y cuidando todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que son los tubos traqueal, acá vemos uno de los técnicos, por ejemplo, sí, guantes, camisolín, en el caso que se
pida hay pacientes que tienen aislamientos respiratorios y de contacto, o los dos. Entonces acá vemos la movilización entre dos personas, de un paciente también que está dentro, ¿sí?, de una sala de cuidados intensivos, y es el movimiento para lo que es el tubo, ¿sí?, angulación. Si el paciente está a 45, el tubo va también angulado para que no se corte nada en la anatomía, ¿sí? ¿Y todo esto para qué es entonces? Verán, ¿sí?, cuando se hace la charla más extensa. Fíjense que es, por ejemplo, las radiografías para control del tubo endotraqueal, les decía al principio, ¿no? Acá pueden ver bien la laringe, el laringoscopio con la lucecita, y fíjense que el médico va viendo ahí cómo pasar este tubo. Para asegurarlo, tiene que inflar un balón. Nosotros en las radiografías tenemos que hacerle control a qué altura está el tubo endotraqueal. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos contar, fíjense que las transversas de las vértebras dorsales están apuntando hacia arriba, mientras las cervicales apuntan hacia abajo. Entonces acá podemos discernir que esta es la primera dorsal. Podemos contar D1, D2, D3, D4. Entre 3 y 4 acá, fíjense más que nada 3, acá está la posición del tubo endotraqueal. A veces se pasan con el tubo y van a un bronquio fuente. Entonces ventila un pulmón y el otro no. El otro se va a colapsar. Entonces tiene que estar por encima de la carina traqueal. Control. ¿Está? Entonces nosotros, la vista AP, cuidando entonces que el paciente no esté rotado, etcétera, y no retirarle, digamos, todo digamos, lo que tiene colocado para control del paciente, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos, en este caso, se alcanza a ver, pero tenemos ahí, en la imagen de la izquierda, ¿sí?, el tubo endotraqueal más colocado ya a la carina. Hay, digamos, imágenes de atelectasia, paciente, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Fíjense, el corazón está tirado más hacia la izquierda y tiene un tubo acá también el paciente de drenaje o de avenamiento pleural, ¿sí? Después todos los demás, los otros cables, básicamente son, ¿sí?, de electrodo. Fíjense acá, ¿sí?, un electrodo grande en este caso, ¿sí? Y bueno, también podemos tener alguna sonda nasogástrica. En este caso, fíjense que este pulmón está telectasiado, y porque fíjense que el tubo endotraqueal está D1, D2 o T2, T3, 4, 5. ¿Sí? Fíjense que está metido dentro del bronquio fuente derecho. Entonces, se ventila este pulmón, pero el otro no. Entonces, la solución, el médico tiene que retirar un poco el tubo endotraqueal y volver a pedir una radiografía luego de control, para ver que esté ventilando los dos pulmones, ¿sí? Los catéteres venosos centrales, en las indicaciones justamente para monitoreo de presión venosa central, estos entregan medicación crítica también por allí, para no andar pinchando con las venitas periféricas, porque a veces el paciente ya no tiene vena para poder canalizar. Para la resucitación o emergencia es importantísimo la vía central porque va directo al corazón esta medicación. En los casos de hemodiálisis, ¿sí?, y por ejemplo la cateterización de la arteria pulmonar, ¿sí?, siempre para medir presiones venosas centrales, ¿sí?, o catéteres, ¿sí?, que son, digamos, que van específicamente a determinado punto, puede ser la aurícula derecha o la arteria pulmonar, ¿sí? Son medidos en French, ¿sí? En French, las agujas chicas son medidas en gauge, ¿sí? En G, ¿sí? Por eso ustedes van a ver 22G, 18G, 21G, que son gauge, ¿sí? Gauge. Después, los catéteres más gruesos es otra medida, otra unidad de medida que es el French. Fíjense que hay de 2 lúmenes, por ejemplo, o sea, es un catéter con 2 vías de acceso a ese mismo catéter. Hay otros que son con triple lumen. ¿Sí? Fíjense que hay 3 lúmenes, o sea que se puede utilizar por allí las bombas conectadas a esa vía central. Fíjense que de 5 French, por ejemplo, y 8 centímetros triple lumen. Hay otro de 7 French, por ejemplo, de 20 centímetros en la vía con triple lumen. ¿Sí? O sea que esos lúmenes, bueno, eso lo elige el médico, esto se puede colocar tanto en quirófano, nosotros le podemos hacer un control de radioscópico, donde está el catéter, y en otras ocasiones se va a realizar directamente
unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Una UCO, una coronaria, o UTI, unidad de terapia intensiva, se puede colocar ahí. Y nos llaman nosotros para la radiografía. Los catéteres pueden ser para medir presión venosa central, yugulares o subclavios. Fíjense que en yugular van a ir directamente al cuello, generalmente se va a poner por detrás el médico y colocar, van a tener que poner campos estériles y después colocar el catéter, ¿sí? O sea, ahí la sangre va a ser venosa, o sea, más, más oscura, más continuo, digamos, el chorro. No es como la arteria que sale, ¿sí?, a chorros y más brillante. ¿Sí? Esto es venoso, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos el right atrium, digamos, la aurícula derecha, la vena cava superior, ¿sí? Y fíjense la yugular. ¿Sí? Después, lo que tenemos es el acceso, digamos, subclavio, ¿sí? Que generalmente se le pide radiografía, primero para ver la ubicación, ¿sí? Y por otro lado, en algunas ocasiones, más por ahí, más frecuente, una inyección diatrógena, o sea, o una inyección que en realidad puede pinchar el pulmón y provocar un neumotórax. Entonces se solicita radiografía para hacer ese control, ¿sí? O sea, que siempre control post, función para colocar una vía central, radiografía. Entonces ahí actuamos nosotros, tenemos que ir a hacer ese control, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos en este paciente, fíjense que ahí se está colocando una vía yugular, el cuello va entonces hacia el lado contrario donde tienen que trabajar, ¿sí? Hay que colocar, ahí generalmente el médico o quien vaya a hacer esta función tiene que colocarse, ¿sí? O sea, todas las condiciones de asepsia tienen que estar, ¿sí? Eh, y guantes estériles, campos, etcétera, ¿no? Gasas estériles. eh, Bien, y este paciente, por ejemplo, ya está intubado y le están colocando esa vía central. En una radiografía, vamos a ver la colocación del tubo, pero también esto es lo que es el line tip, lo que será la punta del catéter. Viene acá superior, acá arriba, fíjense el corazón que grande que está. Este es la aurícula derecha. El índice cardiotorácico, fíjense que acá está, o sea, cuántas veces entra el corazón en el tórax ahí, entra una vez y un poquito, o sea, está bastante agrandado, ¿sí? O sea, con cardiomegalia. Fíjense que puede ser que en la yugular coloquen el catéter y en vez de ir directamente a lo que sería la aurícula derecha, se va para otro lugar, ¿sí? Toma otra vena, ¿sí? El camino hacia afuera. Por ejemplo, acá ya está más externo, ¿verdad? O sea que acá no puede medir nunca presión venosa central. Tiene que retirar y volver a colocar nosotros otra radiografía. ¿Sí? Ahí va. Fíjense la posición. En lo que es subclavia, lo mismo, ¿sí? El paciente también, que hay que colocarle todos los campos estériles. Y acá está la línea, por ejemplo, por debajo de la clavícula, subclavia, a la vena cava superior, y acá está, tiene que ir prácticamente, ¿sí?, hacia la aurícula derecha, ¿sí? Acá tenemos complicaciones, como por ejemplo el hemotórax, o sea, sangre, o sea, se pincha y empieza a sangrar el paciente, por ahí tiene los factores de coagulación alterados y sangra. Radiografía, fíjense, en este caso, se ve en este caso un hemotórax, sangre en el tórax, ¿sí? En este pulmón derecho. Ahí vemos con letras plomadas en acá a la derecha. En este caso el paciente está un poco rotado, fíjense las clavículas cómo están, la forma del corazón, si bien es grande, está deformado, y vemos entonces que tiene una traqueostomía, ¿sí? Pero en este caso es un neumotórax. La línea, digamos, en este caso, lo que vamos a ver para el neumo es que no hay lugar, digamos, o hay un área del pulmón donde no hay parénquima, ¿sí? Por ejemplo, acá es más gráfico en este caso. Acá este paciente, fíjense que esta área no tiene parénquima pulmonar y está colapsado como una bolsa que se contrae, ¿sí? Observamos acá un poquito más grande. A ver, ahí. Fíjense, esta área, compara el pulmón izquierdo con el derecho, van a ver que en esta área no tenemos parénquima y acá sí. Inclusive el parénquima está aumentado de densidad. En este caso, es como si fuera un globo que lo pinchamos y el globo se achicó, ¿sí? Se colapsó. ¿Sí? Después, ¿qué hay que colocar? Un tubo, ¿sí?, para ese drenaje de ese aire que quedó, digamos, entre la pleura parietal y visceral y que se vuelva a expandir el pulmón, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Control. Entonces ahí vamos nosotros, ¿sí?, a hacer los controles. Otro caso, por ejemplo, de enfisema subcutáneo, donde el aire que estaba dentro del pulmón se va por debajo de la piel. ¿Sí?
Acá lo vemos en una radiografía, ¿sí? Es el enfisema subcutáneo, ¿sí? Esto se llenó de aire, y acá lo vemos en un corte axial de una tomografía, fíjense, por debajo de la piel. Acá pueden ver claramente que se ha colapsado el pulmón, este lado es el izquierdo, acá no hay parénquima, se ha colapsado por acá, y parte de ese aire se fue, ¿sí? Por debajo de la piel, provocando un enfisema. Esos pacientes uno lo toca, y dicen que esa sensación de lo que es el hielo picadito, ¿sí? Esta sensación que es bastante fea, ¿no? Entonces esos tubos de drenaje sirven para eso, ¿sí? Se coloca ese tubo, también bajo esas condiciones de esterilidad, y la idea es que el pulmón se expande, si no le va a bajar la saturación de oxígeno al paciente y otras complicaciones, ¿sí? O sea, acá no nos vamos a hacer los médicos tienen su trabajo, los enfermeros, todo. Nosotros, para eso nosotros tenemos que hacer esos controles y saber para qué, ¿sí? El por qué y para qué, ¿sí? Nosotros tenemos que ver, sí, que la posición esté correcta, que esté derecho el paciente, no llevarnos puesto ninguna de esos, ni tubos, ni drenajes, ni tubuladuras, ¿sí? Que esté toda la parte anatómica dentro del receptor de imagen, ¿sí? Tomarlo de forma más segura posible para ellos, para los que trabajan dentro de la sala, y para los que trabajamos nosotros también, ¿no? Más el paciente. Generalmente siempre hay que avisar rayos, avisarle a los demás que vamos a disparar. Siempre hay alguno que te va a increpar, ¿no? Que quiero tener hijos, que esto, que el otro, y a veces es el conocimiento también, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno tiene que absorber todas esas cosas. Acá vemos un tubo colocado y ahí ya se está, digamos, expandiendo un poco más el pulmón. Acá, por ejemplo, es un paciente que está con una radiografía, ¿sí? Está el paciente más sentado, ¿sí? Es un catéter de Swan-Ganz, se llama. Ese catéter, ¿sí? También es una línea que va, fíjense, desde la yugular, pasa por la vena cava superior, va a la aurícula derecha, y la aurícula derecha va hacia la arteria pulmonar. En este caso se ha colocado en la pulmonar izquierda. Entonces, tanto pulmonar derecha para este lado o izquierda, es para medir esas presiones también y gasto cardíaco, ¿sí? Sí, también se monitoriza con esos monitores, ¿tá? Y bueno, esos controles también se hacen radiológicos, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos hacer un detector vertical, ¿sí? Para ver una sonda nasogástrica, ¿sí? A veces no podemos meterlo todo dentro de la panza, habría que colocarlo en el cúbito lateral del paciente, meter el chasis y volver a colocarlo en el cúbito supino para tomar solamente el área del abdomen. Sucede que a veces, al colocar una sonda nasogástrica, esta puede estar enredada en la boca o en la garganta o irse al pulmón, a alguno de los pulmones. En este caso, vamos a ver que en esta imagen se optó por usar el chasis vertical o sea, entrar como si fuera para un tórax, pero tomar parte del abdomen y así también poder visualizar, ¿sí? La sonda nasogástrica, ¿sí? Entonces vemos que la sonda está colocada por ahí en una posición que no es la más natural y que aparte tiene un neumotórax este paciente. Fíjense, acá no hay parénquima y acá sí, está colapsado hacia abajo, ¿sí? Entonces, los controles que se realizan, ¿sí? Tratar de incluir la mayor anatomía posible. En este caso, fíjense que tenemos una línea acá de catéter, ¿sí? Que va, o sea, esa sería una catéter yugular, pero acá se observa, por ejemplo, está el paciente más sentado, más paradito, digamos, cuanto más sentado está mejor, la imagen, porque entonces los líquidos van hacia abajo, el aire se va para arriba, tenemos entonces esas interfaces, ¿sí? Aire líquido. Entonces acá podemos ver que tiene el paciente esta línea que se ve por encima, ¿sí? O sea, esto que se ve acá, vamos a manipular un poquito, vamos a ver que tenemos el diafragma y aire debajo del diafragma, del lado derecho, no es normal, ¿sí? Normalmente tendremos la cámara gástrica del lado izquierdo, pero esto no es de cámara gástrica, sino que es aire libre dentro del abdomen, de la cavidad abdominal que se va hacia arriba, ¿no? O sea, que tiene que estar un buen ratito el paciente sentado, ¿sí? ¿Sí? O parado. Bueno, en este caso, este paciente no puede estar parado en este caso porque está, ¿sí? Prácticamente en una terapia, ¿sí? Pero fíjense acá se ve ese aire. Eso es generalmente por alguna perforación que sea a nivel abdominal. Ese aire pasa a la cavidad peritoneal y de ahí ya se va para arriba si el paciente está parado, ¿sí? Acá vemos un tubo endotraqueal y un tubo de drenaje pleural. Otro paciente, ¿sí? Vemos acá el corrugado.
Normalmente lo colgado queda por acá con los filtros, lo ideal sería poder correrlo, que no quede dentro del área de la radiografía, ¿sí? Un stent, acá no sé si lo alcanzarán a ver, pero se ve, por ejemplo, ese stent, ¿sí? Que es un mecanismo, digamos, de recanalización mecánico de alguna, en estos casos, de alguna de las, de alguna arteria coronaria, por ejemplo, ¿sí? Para restituir el flujo, ¿sí? Es un caño tapado y se le pone adentro otro cañito por debajo, por dentro para destaparlo, ¿sí? Hablando así más gráficamente de un criollo. Un portacat, un control de portacat, esto además de controlar a nosotros en quirófano, cuando le colocan ese catéter, ¿sí? Esto tiene un bolsillo, que se llama bolsillo, por debajo de la piel, donde se coloca, ¿sí? Este receptáculo, ¿sí? Y el catéter va directamente acá a la aurícula derecha, ¿sí? Generalmente son para pacientes que tienen que recibir alguna dosis frecuente de algún fármaco, ¿sí? Y generalmente se lo ven pacientes por ahí con alguna oncología, básicamente, ¿sí? Una patología oncológica. Entonces, no somos ni Superman ni mono con navaja, ¿tá? Entonces, no hay que creérsela por un lado, ni tampoco, ¿sí? Tampoco desmerecer nuestro trabajo, ¿sí? Hay que trabajar o sea, en equipo, lo mejor que se pueda, ¿sí? Y bueno, respetar, ¿sí? El trabajo de los demás y respetarnos entre nosotros también. Así que espero que les haya gustado o que les sirva esta clase, que se hizo un poco extensa, pero por lo menos para el que recién empieza, esto le va a servir para saber dónde está parado, qué es lo que es más o menos cada cosa, ¿sí? A veces te vas a mover un poquitito y te van a decir, no, esto no, que se cae, esto que esto que el otro, no se puede tocar, esto sí, esto no. Puede pasar, generalmente pasa mucho, ¿sí? Que hasta que te conocen dentro de una unidad cerrada, bueno, te va a pasar eso, que te va cada rato te van a enseñar, no te muevas, o hasta, qué sé yo, en pediatría son mucho más cerrados todavía. Pero bueno, hay que entenderlo, ¿sí? Que también es un área complicada, ¿sí? Hay que ser bastante especial para eso. Por eso hay que respetar mucho todo el trabajo de todos, ¿sí? Pero también hay que, también que nos respeten el nuestro. Así que bueno, un abrazo grande para todos. ¿Hay cosa, sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Me la hacen llegar, ¿sí? Por este canal, ¿sí? Así que bueno, un abrazo grande para todos nuevamente. Los estamos viendo. Bueno, y hasta la próxima, ¿sí? Vamos a cerrar acá.